Bien, vamos a dar la bienvenida primero a esta inducción solamente de la evaluación que les toca desarrollar el próximo miércoles, creo. A partir del miércoles va a estar dispuesta, según lo que me dicen de diseño instruccional de la escuela, su primera evaluación, ¿ya? Esto es un curso que suena sincrónico, ¿ah? No hay clase, digamos, por parte del encargado del curso, del profesor, a los alumnos, ¿ya? Solamente hay trabajos, foros, como hemos vivenciado durante la semana, ¿ya? Foros que no se justifica tenerlo subido el día lunes, sino basta con 3 días a la semana, descansar un poco los primeros 3 días, digamos, del curso. No así, por ejemplo, con el tema último del tema de las pensiones, ¿no? Que amerita un poco más de reflexión y de estudio, y por eso que eso se subió el día martes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de el derecho, la legislación laboral, ¿no? El ramo que nos toca eh, desarrollar durante este semestre, tú debes tener presente, y todos deben tener presente, que son institucionalidades que van mutando, que van cambiando y que en definitiva tienen ciertos iconos que son bastante importantes, que son los famosos principios. ¿Ya? Hemos visto a lo largo del desarrollo del curso, de estas pocas semanas que llevamos, ¿no? El tema de la reducción de la jornada laboral. Reducción de la jornada laboral, que hay opiniones, ¿no? Y dichas opiniones todas son válidas, ¿no? Nadie dueña de la verdad, sino se invita a reflexionar y se invita a comentar. Y también se invita a poder ver la realidad de América Latina respecto a la jornada laboral, porque si bien es cierto, el proyecto se compara, y es uno de los comentarios dentro del foro que hace uno de sus compañeros, con países que son desarrollados, con una mentalidad cultural distinta. Entonces, ¿está Chile preparado para la reducción de la jornada laboral? Además, en cuanto a las pensiones, ¿no? La seguridad social es histórica. Es histórica desde el momento de que se produce el éxodo, ¿no? Entre las personas del campo a la ciudad a propósito de la revolución industrial, donde existen muchos abusos que se encuentran y se van desarrollando, y nace los primeros gremios, nace también con el transcurso del tiempo las normas del Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, cada vez sin perjuicio que el derecho laboral forma parte del derecho privado, ¿no? Tenemos un Estado de carácter paternalista. Y tenemos un Estado de carácter paternalista en el sentido de que es el Estado que interviene en cada una de las cláusulas para lograr su gran finalidad, que es la paz social, que es el bien común. Porque yo me pregunto si tú sufres algún tipo de accidente siendo incluso trabajador independiente. Hoy se cubre esos accidentes a las personas independientes, digamos, ¿no? Que dan boleta honorario. Entonces, luego, si se hace aplicable, por ejemplo, las relaciones laborales a una relación que se rija por el Código Civil, a la luz del artículo 1815, a propósito de una prestación de servicio, si se hace aplicable o no el Código Laboral. Y es bastante interesante aprender que, sin perjuicio de lo escriturado, y de los tipos, no empece, ¿cierto?, a que bajo el principio de la supremacía de la realidad o primacía de la realidad, ¿cierto? Uno pueda llegar a configurar los requisitos o condiciones de derecho, condito iuris, que deben concurrir para que exista una relación laboral. Esto es un vínculo de subordinación y dependencia. Hay institucionalidades que son muy interesantes de aprender.
¿Ah? Interesante aprender, por ejemplo, esa potestad de mando. ¿Hasta dónde se tiene esa potestad de mando? ¿Qué tipo de jornadas laborales tenemos deben existir, ¿no? O qué beneficios o cuál es el resguardo que tiene que tener el empleador para el trabajador en cuanto precisamente la salud. Y no solamente una salud de carácter y uno puede llegar al carácter que no se resfríe, que no se caiga, que no sufra algún tipo de accidente, sino también la salud emocional, ¿no? Que es uno de los íconos más importantes de nuestro país al día de hoy a propósito de la salud mental. Se está haciendo estas pausas saludables que llamo yo, ¿no? De media jornada, hay jornadas de reflexión para poder concientizar, ¿no? Invitar a la familia del trabajador para que vea cómo actúa, cuál es la importancia de las normas más eh, al interior de la empresa. Entonces, hay un montón de cosas que van relacionándose entre sí, principalmente con lo que se refiere, por ejemplo, a la dignidad del trabajador. Es así que, por ejemplo, nosotros tenemos dignidad del trabajador en el sentido de, a propósito de la potestad de mando o el derecho al cambio, el jus variandi, estatuido en el artículo 12 del Código Laboral de Chile, el cual establece la facultad de jus variandi territorial, jus variandi parte horario, reducir una hora antes de salir, o aumentar una hora, etcétera. Si las condiciones van a afectar la dignidad del trabajador, en virtud también de lo dispuesto en el artículo quinto del Código del Trabajo. Entonces, ¿cómo se aplica el jus variandi? ¿Cómo nosotros también, al momento de revisar nuestro propio contrato de trabajo, eh, vemos que está dispuesto en una cláusula la naturaleza de los servicios a prestar? Eso debe estar especificado. No es válida una cláusula que diga el trabajador va a hacer A, B y cosas similares. No, 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 no. ¿Cómo que cosas similares? Está mal, está mal. Porque precisamente eso abre la puerta para los efectos de abusar con la dignidad del propio trabajador. Entonces, hay cuestiones, pero que son sumamente interesantes para poder analizar y estudiar. ¿Ya? De todas maneras, quise aprovechar estos pequeños minutos que en estricto rigor solamente tengo que hablar de la inducción de la prueba, pero no puedo no dejar, a pesar de que las clases son de carácter asincrónica, de comentar las cosas que recién he dicho y que son importantes en tener en consideración. Ahora, la prueba, ¿cierto? La prueba que vamos que ustedes van a tener el día miércoles, ¿cierto, Débora? Sí, el miércoles se abre y se finaliza el domingo. O Ah, sea, ya. ahí depende de uno cuando abra la prueba, tiene más o menos 2 horas para poder responder, pero está Bueno, abierta de miércoles a domingo. bueno, vamos a hablar un poquito de las instrucciones de esa prueba. Ahí lo importante es estudiar lo que es el feriado legal, ¿no? El feriado legal, cuál es el objetivo de las vacaciones, cuál es el requisito esencial, cuál es la duración del feriado, eh, para los cómputos del feriado es necesario o debemos considerar el sábado o no debemos considerar el sábado, ¿ya? Otra cosa ahí importante en tener en consideración, cuál son las afirmaciones respecto al finiquito del trabajo, porque pues, ustedes deben entender, ¿no? Que hay un principio de continuidad en la relación laboral, y ese principio de continuidad, Daniela, ¿tienes autorización para poder grabar? Ah, bienvenida. Estamos por terminar, pero bienvenida igual. Las afirmaciones respecto al finiquito del trabajo, ¿no? Ustedes deben entender que no puede un empleador decir, quiero que Daniela no trabaje más en la empresa.
Y no, pero quiero que Daniela no traje en la empresa porque llegó tarde. Ah, no, entonces, ¿y por qué? Porque yo quiero, porque me cae mal. Pero ¿cómo si ni siquiera la está visualizando cómo le cae mal? No, porque me cae mal. No, o sea, el tema del principio de continuidad de las relaciones laborales establece que existan causales de despido, ¿no? Entonces, es por eso que es importante estudiar para la prueba del día miércoles qué pasa con el finiquito del trabajo, principalmente si debe contar por escrito, si debe ser firmado o ratificado, por tanto, por el trabajador o solamente ante un notario, ¿te das cuenta? Si el finiquito del trabajo debe ser, o se debe dejar constancia por escrito, o si debe ser firmado o ratificado por el trabajador o solamente ante un inspector de trabajo. También entender ahí que el finiquito, cómo debe ser extendido u otorgado ante el empleador y puesto su pago, ¿no?, a disposición del trabajador, teniendo presente que las remuneraciones, chiquillas, chiquillos, todos que estén escuchando después este video, forman parte del patrimonio del trabajador, ¿ya? Eh, Eso en cuanto al finiquito de trabajo como otro icono importante de poder estudiar. Otro icono importante de poder estudiar, ¿cierto? Es que se entiende como falta de probidad. Nosotros sabemos que, bueno, la falta de probidad es atender los fines propios por sobre los generales, que usualmente es la probidad del Estado, y que consagra uno de los derechos de nuestra Carta Fundamental, ¿no?, el principio de probidad. Entonces, ¿qué pasa o qué debemos entender en el caso del derecho laboral como la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, digamos, ¿no?, como precisamente causal de despido, ¿no? Entonces, ¿qué será esa falta de probidad? ¿Ya? Falta de moral, falta de honradez, falta de entusiasmo, falta de productividad, porque cabe tener presente que, por ejemplo, uno dice por la necesidad de la empresa, pero dicha causal de la necesidad de la empresa han abusado los empleadores, porque elimino una secretaria, por ejemplo, por necesidad de la empresa, pero después contrato tres. Entonces, hay que ver ahí bien analizar bien esa causal por falta de probidad. Otra pregunta que puede llegar a existir, ¿cierto? Es una cuestión bastante importante respecto principalmente a la dignidad de los trabajadores, que se refiere al fuero, el fuero en particular laboral de una trabajadora, ¿ya? En cuanto al embarazo, ¿no? Durante el periodo de embarazo y hasta cuánto tiempo, ¿ah? A propósito de las últimas modificaciones que han tenido al respecto. ¿Ya? Otra pregunta es si el padre tiene derecho también, y cuántos días tiene, ¿no?, después del nacimiento, ¿no? Y si se puede utilizar, ¿no?, y si hay una elección por parte del empleador desde qué momento del parto o no. ¿Ya? Otra cosa y que es importante tener presente para la evaluación de que ustedes van a tener el día miércoles, y van a tener solamente 2 horas para poder ver eso, ese planteamiento de un caso práctico, y ese planteamiento de un caso práctico más o menos va a decir relación con que, no sé, puede ser que un gerente de una empresa empieza a trabajar en un mini market, de internacional, no sé, o un Starbucks, no, lo que sea, ¿cierto? Y transcurrido un periodo de tiempo, comienza a solicitar a su empleador que su contrato de trabajo conste por escrito. Nosotros sabemos que las relaciones laborales son consensuales, o sea, se perfecciona con la oferta y la aceptación, y el tema de la escriturización de un contrato de trabajo es solamente para efectos del omnis probandi, o sea, de la inversión de la carga probatoria y también para efectos de una sanción, ¿no? Pero la relación laboral ya existe principalmente por el principio de la primacía de la realidad, ya por sobre lo escrito. Y el empleador tarda en poder escriturarlo, y discrepan un poco en la remuneración. Entonces, a propósito precisamente del efecto jurídico de la inversión de la carga de la prueba, porque, por ejemplo, si Débora dice, profesor, usted me debe 20 millones, eh, pruébalo. Y si Daniela, su pareja, llega a la casa y su pareja le dice, yo soy fiel, Daniela,
Daniela, ¿qué le va a decir? Pruébalo. ¿Te das cuenta? O sea, debe probar quien alega, ¿cierto? Tal cual como la pareja de Daniela o Débora, que dice que yo le debo 20 millones de pesos. Quiero hacer presente que todo lo que hablo, ¿no? Y ejemplos que doy son solamente para efectos académicos y no obedece la opinión de la Escuela de Comercio. ¡Ping! Ya, sigamos. ¿Qué podría? Yo me río solo, no importa. Entonces, a propósito de esto, eh, digamos, el tema de qué pasa con eso precisamente, o sea, el efecto jurídico que produce no la no escriturización del contrato de trabajo y que entendiendo que la relación ya está, ya existe, ¿ya? Lisa y llanamente por la oferta y la aceptación. Otra cosa importante y de los casos que, o preguntas se pueden llegar a hacer son los días de descanso. ¿Ya? A propósito principalmente de lo que se denomina colaborador. ¿Ah? Esa palabra lleva años ya a la fecha ocupándose durante el mes tanto, ¿no? En qué condiciones, ¿no? En cuanto a los días de descanso, ¿ya? Que le puede llegar a corresponder a un colaborador. Y eso te dice relación también con la jornada. ¿Ah? Si un colaborador contrae matrimonio, es posible tener eso, los días por contraer nupcia? Entonces, eso más o menos es una ítem como de 8 temas, 8 preguntas que van a existir. Y bueno, yo les voy a desear lo mejor posible. Sigan trabajando con mucho entusiasmo y disculpen por haber hecho esta mini clase, pero entendiendo que son solamente trabajo y que ustedes, solamente los retroalimento en cierto sentido, digamos, ¿no? Pero ha sido un gusto tener esta pequeña sesión con ustedes y nos estaríamos comunicándonos por foro, por los trabajos, por las retroalimentaciones de la semana. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Muchas gracias por el tiempo. Ya, bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, chau.